Hola, yo soy Cristiano dos Santos y este es el Estética en España. Hoy estamos con Orlando Sánchez, que es un gran experto en el drenaje linfático en Brasil, autor del libro Drenaje Linfática Manual, en colaboración con el médico Ari Elvin. Él, que ha trabajado durante más de 30 años en drenaje, es un entrenador importante de la área y orador presente en los congresos más grandes de Brasil y del mundo. Hola Orlando, Hola. bienvenido a la Estética en España. ¿Qué Gracias, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí contigo y poder hablar un poco acerca de drenaje linfático, que es mi área de especialidad y mi sueño de vida también. Son 30 años trabajando con drenaje. En verdad, un poco más. Un poco más. Que he empezado en 1987. Entonces, es mi práctica clínica con el drenaje linfático en postoperatorio de cirugía estética. Estoy estudiando, son completos 32 años, pero con drenaje sí un poco más, un poco más. Enhorabuena. Sí. Me diga, vamos a empezar de lo básico. Quiero saber o que es drenaje linfático. Sí. En Brasil siempre decimos que drenaje, o una frase que siempre estoy repitiendo, que es que drenaje no es un masaje. Drenaje es una técnica manual donde se consigue una estimulación, una aceleración del movimiento linfático. O sea, es una técnica desarrollada para que el sistema linfático trabaje un poco más rápido, ¿sí? Pero aunque sea una técnica para que se estimule la circulación linfática, es una técnica muy suave, muy despacita, o sea, siempre con características muy tranquilas, muy tranquilas. Entonces, es una de las principales cosas que son completamente distintas de un masaje, porque una buena parte de las veces en un masaje tiene maniobras muy rápidas, muy fuertes, y el drenaje es al revés. Siempre son maniobras suaves, despasadas, tranquilas, monótonas, que causan un poco de sueño también. Y siempre digo que drenaje hay que tener un profesional que ame hacer drenaje, que tenga realmente una pasión, porque no es un trabajo muy fácil de ser hecho, principalmente para personas que son muy agitadas, ¿sí? Que son muy despiertas, o sea, hay que tener una concentración, una relajación para que lo hagas bien, que tenga gran éxito. Sí. ¿Y cuáles son los beneficios principales de un drenaje linfático? Bueno, en directo, la reducción de edemas, o sea, si estar con la piel hinchada, si tú sientes los desconfortos como peso en las piernas, o si estás, por ejemplo, en un post-cirúrgico y tienen un edema grande, el drenaje tiene como principal función la reducción del edema. O sea, se pueden obtener otras cosas con drenaje, pero la indicación principal siempre es la reducción del edema, la reducción del hinchazo. Sí. Por ejemplo, hay beneficios que son indirectos. O sea, si tú tienes su piel un poco más deshinchada, vas a tener un poco más de salud en su piel también, porque los cambios del intersticio celular con la circulación sanguínea y toda la nutrición celular se puede incrementarse porque tendrás una obtención mayor, un aporte más grande de nutrientes y las células van a tener una vida más saludable, ¿sí? Entonces, puede pensar también que el drenaje te traiga una piel con un brillo más grande, que tenga luminosidad, que se parezca realmente con una piel un poco más joven.
no que va a hacer una reducción de edad, pero con una apariencia un poco más saludable. Y en el cuerpo se puede obtener también una mejora, por ejemplo, como la piel de celulitis. El drenaje es una indicación como uno de los tratamientos, una de las formas terapéuticas de componer un tratamiento. O sea, es una parte importante de un tratamiento contra celulitis. Pero no estoy diciendo que el drenaje va a acabar con la celulitis de ninguna de las mujeres, pero es una parte muy importante. Entonces, consigue un bienestar más grande, una circulación mejor, un aporte nutricional más grande también. Y todo eso te va a mejorar la condición fisiológica del organismo como un todo. ¿Sí? ¿Y de celulitis y de grasa localizada también o no? No. Para grasa localizada hay un régimen, una dieta alimentaria. En realidad, la grasa localizada es muy difícil conseguir un gran éxito con la mayoría de las técnicas estéticas. Aunque tendremos hoy en día algunos equipos que hacen como criolipólisis, por ejemplo, pero es muy difícil tratar la grasa localizada. Orlando, ¿el drenaje tiene contraindicaciones? Bueno, como todas las técnicas, el drenaje linfático también tiene sus contraindicaciones, pero la más grande de todas, que hay una divulgación gigante en el mundo y es un error, es que el cáncer no se puede tratar con un drenaje, pero no es verdad. Los periódicos, las publicaciones científicas, hace muchos años los dicen completamente distinto, al revés, que el drenaje es sí una gran técnica que se puede trabajar en conjunto con la quimioterapia, con las técnicas que son utilizadas contra como se dice, los efectos residuales de una quimioterapia, por ejemplo, o de una radioterapia. Entonces, teníamos un concepto muy antiguo que el drenaje era prohibido con los cancros, con el cáncer, pero no es verdad. Pero la mayor contraindicación es un estado febril, por ejemplo. Si tú tienes una inflamación, si tú estás sintiendo mal, si estás con la flu o algo parecido, es la más grande de todas, porque no puedes estar sintiendo malo de manera ninguna y hacerse un drenaje porque el estado va a empeorar. O sea, es como si el drenaje va a conseguir llevar para todo su cuerpo lo que tiene de bacteria, por ejemplo, o un virus. Entonces, los estados virales o bacterianos son absolutamente contraindicados. Pero la mayoría de los casos hay que hacer un drenaje con un análisis individual. O sea, tenemos que hacer cuál es la afección y si podemos o no podemos tratarlo. Por ejemplo, la erisipela, por ejemplo, es una contraindicación parcial, porque si el paciente ha tomado su medicina por el tiempo indicado por su médico y está completo el tiempo de tomar la medicina, se puede hacer un drenaje. Pero si el paciente está en inicio y está ya con la medicina prescrita por el médico, no es el momento. Entonces, cada caso hay que tener una evaluación individualizada. ¿Y cuánto tiempo lleva una sesión de drenaje linfático? Bueno, drenaje puede tener tiempos distintos y va a depender de lo que tú quieres tratar. Por ejemplo, si tengo una paciente que tiene un edema facial o que tiene, por ejemplo, una rinitis o un sinusitis o ha sido hecho una plástica facial, yo consigo hacer un drenaje que lleva como que 20 minutos y ya está. Pero si estoy en un tratamiento, por ejemplo, de los miembros inferiores, como un postquirúrgico vascular o, por ejemplo, de un tratamiento de prevención de la celulitis,
Puede hacer como 30, 40 minutos y ya está también. Pero ninguna sesión debe tener una duración más grande que 60 minutos, una hora, el máximo. De la punta de los dedos al pelo, el máximo son 60 minutos, una hora. Perfecto. En cuánto tiempo una persona puede hacer un drenaje linfático? Sí, tú me dices el intervalo de una sesión Sí. y otra, ¿sí? Por ejemplo, los catálogos médicos y las prescripciones dicen que un estímulo linfático en un individuo saludable, un paciente saludable, puede tener una duración de hasta 72 horas. Pero el mismo tratamiento, el individuo que tiene un déficit linfático por alguna razón, puede tener una duración como 2 horas y media o 3 horas. Entonces, más una vez, hay que evaluar individualmente para saber cuánto tiempo, cuánto espacio de tiempo tendremos que tener para una sesión y otra. Pero si es una persona normal que quiere hacer por su bienestar, para se mantener deshinchar y tal, se puede hacer, por ejemplo, dos veces en semana, con 2, 3 días de distancia de una sesión para otra. ¿Hay algún accesorio, algún aparato estético que pueda ayudar al profesional en el momento de hacer un drenaje? Bueno, el mayor accesorio son sus manos. Son los más grandes de todos, los más importantes de todos, las manos del profesional. Pero la laserterapia es el único que científicamente se ha probado que hay una eficacia cuando se trabaja el drenaje linfático manual y también una aplicación de láser de baja potencia. La laserterapia es el único recurso que se puede asociar al tratamiento, o antes o después, lo que sea, pero el único. Además, tenemos otras cosas. Tú eres una gran referencia aquí en Brasil en este tema, Sí. pero yo creo que tenga tus referencias en el mundo del drenaje linfático y todo más. Sí. ¿Quiénes son sus referencias? Bueno, siempre hablo que el doctor Voder ha sido el padre del drenaje, pero mismo la técnica Voder ha cambiado bastante porque las pesquisas son muy rápidas y todo el drenaje se ha evolucionado mucho. Entonces, siempre vamos a lembrar de Voder, pero lo creo que hoy en día ha sido mi mejor maestro, doctor Frederic Viñas, que es español también. ¿Por coincidencia? Por coincidencia, pero no trabaja más con drenaje, hoy en día un poco más con reflexología podal, pero es un médico que ha estudiado demasiado drenaje, que tiene publicaciones también, tiene un libro también y ha sido mi profesor hace muchos años, pero ya Dr. Frederic ya tiene una técnica mejorada que es mucho parecida con grandes personas hoy en día como los Leduc, el padre y el hijo, que son referencias también en Europa y aquí en Brasil también. Entonces, bueno, la mayoría de las personas de alguna manera se utilizan de técnicas que todas vinieron de Voder. Entonces la principal referencia es Voder. Tenemos Voder, Leduc, Donkey, Fold, Viñas, pero la mayoría son todos iguales. El padre es Voder. El padre es Voder, sí. El padre es Voder. Tú escribiste un libro aquí muy famoso en Brasil, que todos los buenos profesionales tienen, que es una gran referencia. Está, ¿en qué edición? La segunda, pero con la tercera en producción también. Quiero que hable un poquito de este libro para nosotros. Dice que un hombre hay que tener un hijo, escribir un libro y plantear un árbol. Un árbol. Bueno, el hijo no tuve, pero el libro sí. Ese libro ha sido lanzado en mercado en 2010. Entonces el año que viene
tendremos como 10 años. Y en verdad es un manual. Lo digo siempre que es un manual para se mantener en la cabecera de su cama, porque siempre que tiene alguna duda que lo abra y lo busque y vas a conseguir una respuesta, porque es muy fácil para se leer y muy comprensible. Es un manual de las clases, es un manual de las clases de una gran institución en Brasil que es el SENAC, y realmente lo que me dicen las personas que lo tienen, que lo estudian con él, es que es un libro muy fácil, muy agradable de estar cerca y consultar. Entonces, tengo la gran satisfacción. Es su hijo. Sí, es mi hijo, sí, pero es un hijo bueno, porque a veces tenemos hijos que no son tan buenos. Es un hijo bueno y que ayuda a mucha gente. sí, que ojalá continúe ayudando a nosotros. Muchos profesionales. Sí, también, sí. ¿Tiene una versión en español? No todavía. No, no todavía, pero puede ser que... Pero ahora con Estética en España se abren las puertas, entonces... Entonces, vamos a ver, quién sabe, en el futuro. Pero tú ya actuaste en España. Quería que tú hablaste un poquito de su relación y cuándo va a volver a España para dar una clase, hacer una ponencia. Sí, espero que temprano, porque España a mí me encanta. Pero no sé cuándo, no tengo una fecha todavía, pero... muy pronto, ¿no? Sí, claro. Tengo una gran amiga, o algunas amigas, pero una en especial que es Consuelo Silveira, que está en Madrid con sus escuelas, y es una persona maravillosa, una profesional encantadora, y que siempre me ha recibido muy bien. ¿Ya tuviste cursos con ella? Sí, allá? sí. Ya ponemos clases, tuvimos en congresos juntos en España, aquí en Brasil, y algunos cursos de drenaje linfático manual para las alumnas de la escuela, tanto en Madrid como en Galicia, y seguimos juntos. Tuve la oportunidad también de estar en Barcelona con Cristina Sorli, con Maripaz, sí, una otra amiga, y tuvimos también algunas clases en conjunto. Entonces, espero que vuelva luego, muy temprano, porque, como dije más una vez, España me encanta. Y estoy muy feliz que estás en España ahora también, empezando su nuevo emprendimiento, que es Estética en España. Muchas gracias. Si tú quieres, Orlando, ministrando clases en España, escriba en el comentario del vídeo que cuanto más gente se manifestar, más grandes son las posibilidades de Orlando. No es. Ir Clic allá. abajo, sigue el canal y mantenemos contacto. Mantenemos contacto y todo más. Claro, es un placer muy grande tener una persona como Orlando, tanto aquí en el programa, cuanto para usted en una clase, ¿no? En España, en Brasil, en Portugal. Yo sé que tiene proyectos para Portugal también. Sí, también. Sí, Tenemos un nuevo emprendimiento que es la Capi Brasilis, que es una empresa especializada, experta en llevar personas de Brasil para el mundo afuera, pero la serie es justamente en Portugal. Y los primeros cursos, los primeros eventos que haremos en medicina, estética y la parte de oncología estética también, se empiezan por Portugal. Después, la idea de nosotros es que sigamos para España y para el mundo. Para el mundo todo. Muy bien. Para el alto y adelante. Perfecto. Orlando, muchísimas gracias. Yo te agradezco. Empezamos ese proyecto ahora. Queremos llevar informaciones para España a través de profesionales brasileños, españoles, de todo más, y para países de lengua española también. Sí. Estamos aquí con nuestro portuñol. El importante es llevar una información. Llevar, claro, portuñol por mi parte, porque tú porque tienes... a veces conmigo también, entonces, después de 1 o 2 días en España un poco mejor, pero... Mejora un poco. Yo prometo a ti que voy a mejorar mi español también para que salga algo más bueno, pero el importante, este gran experto que estuvo con nosotros ahora,
es un orgullo muy grande y una felicidad muy grande. Sí, de toda la vida. Pero arriba de la lengua, es importante saber que Cristiano es una persona que se comunica muy bien, que habla muy bien. O sea, lo más importante que la lengua es la comunicación. Y este es un hombre que, mira, se comunica muy bien. Entonces, más una vez, mis felicitaciones por el proyecto de la estética en España y seguro que estarás muy bien y en poco tiempo, un rato de tiempo, estarás como la mayor, lo más grande de los programas, de los canales y lo que hay de estética en España. Muchas gracias. Te agradezco. Un gran abrazo, espero que tengan disfrutado de este grande profesional, de este grande contenido y hasta el próximo. Abrazo.